Estamos ya con nueva invitada en nuestro programa de este día martes 30, víspera ya, se está yendo el mes de mayo para recibir un nuevo mes. Vamos a tener humor, como ya lo decíamos, con esta presentación que se va a hacer los días 9 y 10 de junio, desde las 17 horas en el Centro Cultural Municipal de Punta Arenas, con la presentación de varios artistas, stand-uperos también, aunque usted no lo crea, hay gente que se dedica a hacer la comedia, el stand-up acá en nuestra ciudad. Pasamos a otro tema, damos vuelta a la página y nos vamos a referir ahora a lo que fue la cuenta pública de la ministra que se realizó ayer, y por eso hemos invitado a la Seremi en este caso es la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, ¿verdad? Así es. Alejandra Ruiz Obando. Así es, muchas gracias, Checho. Alejandra, un gusto muchas verte. Muchas gracias. Sí, justamente ayer a las 18 horas nuestra ministra y bueno, todos los servicios públicos, un derecho, ¿cierto?, ganado por la ciudadanía a estar informados, a tener una cuenta pública participativa en donde se da cuenta de la gestión del año. ¿Cuáles fueron los principales temas que abordó la ministra en esta cuenta y que puede ser quizás una noticia, que van a de alguna manera generar algunos cambios positivos en materia de género y equidad de género? Sí, bueno, la cuenta pública efectivamente da cuenta de lo que se hizo y en ese sentido mencionar algunas líneas de trabajo, como por ejemplo lo relacionado con avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ahí tenemos una gestión muy nutrida en este año, entre los cuales me gustaría mencionar, por ejemplo, que la ley del pago efectivo de pensiones de alimentos, la ley de responsabilidad parental, contempla cierta sanción por violencia intrafamiliar a las personas deudoras, y en ese sentido igual decir de que partió en plena vigencia esta legislación a solo 10 días, el 20 de mayo, por lo cual se trabajó todo este año y ahora vamos a trabajar, ¿cierto?, en esta implementación. ¿Qué es lo que busca esta legislación? Básicamente que el pago se haga efectivo, facilitando la vida a las personas que son cuidadoras, que están a cargo de los hijos e hijas, y ahí principalmente sabemos que son mujeres, y una vez fijada la pensión de alimentos, el trámite se facilita, porque hoy día entonces no van a ser las mujeres o las personas a las cuales se les adeuda la pensión de alimentos las que van a tener que buscar, sino que el Estado, a través de tribunales de familia, quienes buscan patrimonio para entonces congelar esa, en donde existiera saldo, por ejemplo, una cuenta de ahorro, cuenta corriente, y se le va a solicitar entonces a la banca, a la unidad financiera, que transfiera los recursos a esta cuenta asociada a la pensión de alimentos. Esa es una transferencia directa que harían los bancos a las cuentas de las mujeres. Exactamente. Que van a recibir esa pensión alimenticia. Exactamente. Como así también, por ejemplo, la declaración anual de impuesto a la renta, también entiendo que también se les ha descontado. Y también se les va a descontar, efectivamente, y si no existiera dinero suficiente en la banca, entonces también, a partir ya, como estos trámites van, todos tienen fecha, ya a partir del 20 de julio van a poder hacer efectiva la recaudación de los fondos de capitalización individual, lo que tenemos en la AFP, para el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Esa es una línea en violencia, y lo mencionaba porque ahí en ese acápite, porque también hoy día van a ser entonces sancionadas las personas deudoras de pensiones de alimentos por violencia intrafamiliar. También ahí mencionar que avanzamos en otra legislación muy importante, donde el Ministerio estuvo trabajando en el Parlamento para la ley que tipifica el suicidio femicida. Una figura legal, cierto, que no existía, y que va a permitir entonces que las mujeres que fueron víctimas de este delito
a circunstancias de que fueron maltratadas psicológicamente y ellas se suicidan, ser tipificadas por este delito. ¿Por qué es importante por este delito? Porque además se asocian dos otras medidas importantes, que son la pensión de gracia para los hijos e hijas de estas mujeres hasta los 18 años, y también una suerte que hemos llamado nosotros de fuero laboral para quienes participan activamente, ¿cierto?, de los procesos judiciales y puedan justificar esta inasistencia a tribunales solamente con presentar la citación, y van a estar resguardados sus trabajos por un año para que puedan acudir con tranquilidad a representar a su víctima, a su familiar víctima de femicidio. Esa legislación también es parte de lo que avanzamos en este año en materia de avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. En cuanto a dos temas que le hacen mucho sentido a las mujeres, también no sé si hubo alguna mención o hay algún trabajo específico que se está desarrollando a nivel regional respecto a temas de fomento productivo, de entregar instrumentos, sobre todo pensando en las mujeres que perdieron su trabajo en la pandemia o por distintas razones no han podido desarrollar su emprendimiento económico. Eso por un lado. Y lo otro, que tiene que ver con las pensiones también, que hay una tremenda injusticia porque hoy día la mujer jubila a los 60 años, pero no tiene derecho a nada, porque la mayor parte de los bonos, las jubilaciones, los beneficios, se ponen como requisito sine qua non que la mujer tiene que tener cumplido los 65 años. Así es. Entonces, ¿cómo se jubila a los 60, pero para efectos de beneficios y efectos legales no se hace valer esa condición? Sí. Mira, lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres también avanzamos bastante, porque hay que recordar que recibimos este gobierno post estallido social, post pandemia, en donde además habíamos retrocedido en empleabilidad para las mujeres, y los empleos que se estaban recuperando son de menor calidad, con menores sueldos. Entonces hay una línea de trabajo producto de las políticas del presidente Piñera en esa época. O sea, es que estamos hablando de que además, ¿cierto?, se junta con la pandemia, en donde el teletrabajo lo podían ejercer quienes tenían trabajo remunerado, con contrato. No fue para todos, y cuando las familias toca decidir finalmente, porque los establecimientos educacionales también estaban cerrados y las infancias tenían que estar en las casas. Pero Alejandra, más allá del tema coyuntural que ya todos entendemos, la pregunta que yo te hago es otra: ¿es efectivamente hubo retroceso o avance durante el periodo de gobierno de la derecha? O sea, para en nosotros, temas de equidad de género de la mujer. O sea, en general, efectivamente que hubo un retroceso, hubo un estancamiento en muchas de las medidas, y justamente se suma, es muy importante sumar esto, porque si bien es cierto, podríamos haber dicho, se estancó, pero con la pandemia disminuimos se acentuó 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, ahí lo que se está haciendo efectivamente como coordinación intersectorial, cuando nos decimos gobierno para todas las mujeres, decimos que estamos trabajando con todos los ministerios. Y en este caso, en el sector de economía, hay varias mesas de trabajo de coordinación, como la Mesa Mujer Minería, la Mesa Economía, Autonomía Económica, de Pesca, etcétera. Y ahí hay varias coordinaciones que apuntan justamente a la empleabilidad de las mujeres y a mejorar las condiciones laborales. También, en lo que mencionas tú, en la red de fomento productivo, se focalizaron ayudas tanto de Corfo, Cercotec y Fosis, especialmente para mujeres, que si bien es cierto se venían haciendo en esta oportunidad, y con nuestra administración esto se aumentó considerablemente, incluso pensando en algunas realidades locales como es la nuestra. A propósito del hidrógeno verde y del Chile para Todas, hay un proyecto especial para mujeres emprendedoras, una red que se crea a través de fondos Corfo, para avanzar, ¿cierto?, y mejorar las condiciones para que las mujeres se puedan incorporar a este empleo. Ahora,
también es importante mencionar de que lo que tú preguntabas respecto de hablamos, el poco cierto, de avance que dio en temas de previsión social, de pensiones, y de previsión social. Ahí hay que decir de que justamente lo que tú mencionas es una inequidad. Sabemos de las lagunas previsionales además que tienen las mujeres, y ahí, bueno, aprovechamos a hacer un llamado, porque hay una reforma legal que podría financiar esto, y es la reforma tributaria. Sin lugar a dudas, que fue son rechazada recursos en una primera instancia. Que fue rechazada en primera instancia, y por eso digo, hacemos el llamado a que tanto los parlamentarios nuestros como del país, porque se va a volver a presentar, vamos a ver cuál va a ser la vía, ¿cierto?, más oportuna, pero efectivamente son necesarios esos recursos para justamente mejorar las pensiones, y en este caso las ayudas que brinda el Estado justamente para esta porque estamos hablando que somos más de la mitad de la población las mujeres, y en este sentido igual decir de que la reforma de pensiones, que ha sido altamente discutida por nuestro país, hay consenso, ¿cierto?, de que las pensiones son ineludibles, que es ineludible que tenemos que avanzar en aquello. Nuestro gobierno en ese sentido ha trabajado en diálogos tripartitos a lo largo de todo el país para recoger la opinión de, en este caso, de los sindicatos, de los empleadores, como de los trabajadores representados en sus distintas organizaciones. Está clara que más allá de que se haga un diagnóstico, de que se pueda conectar con la ciudadanía, hay, yo creo, claridad en que hay necesidad de mejorar las pensiones, sobre todo para las mujeres. Sin lugar a dudas. Y además, esto es bueno que la gente lo sepa, se producen trabas, hay obstáculos que tienen que ver con el Parlamento, y hay intereses políticos detrás, hay sectores de derecha, digámoslo, que claramente que se han opuesto, por ejemplo, a la votación de la reforma tributaria, de la cual dependía también la posibilidad de poder generar reformas en las pensiones, y ni siquiera hubo voluntad, o sea, era un gesto de la voluntad de iniciar un proceso, ni siquiera se estaba votando por la reforma, eso venía después, digamos. O sea, ya se cerró la puerta en eso, y yo creo que el gobierno también tiene que hacer lo suyo y tiene que buscar otras alternativas para que efectivamente se pueda contar con una reforma tributaria que responda a las necesidades que tienen en el país, y en particular las mujeres. Exacto, por eso decir de que siempre hemos estado abiertos al diálogo, y justamente se cierra la puerta en el espacio democrático donde es necesario discutir, hacer las mejoras, y donde se toma finalmente la decisión con el voto de parlamentarios y parlamentarias elegidos democráticamente, y por lo tanto sentimos, cierto, que representan la diversidad en el país. Sin embargo, es bueno también estar informado cómo votan nuestros parlamentarios, igual es bueno saberlo. Por supuesto, no solamente votar, ¿cierto?, elegir, sino que siempre estar presente y ver cómo se conduce ello, y también eso se llama control ciudadano. Seguir, ¿cierto?, conversando con ellos para manifestarle cuáles son las necesidades. Ahí decir también de que se avanzó, por ejemplo, y ayer y se votó en forma mayoritaria el incremento del sueldo mínimo. ¿Y por qué es tan importante para las mujeres? Porque justamente el sueldo mínimo es una forma de también calcular las pensiones de alimentos. Y ahí es donde tenemos esta reforma, ¿cierto?, con el Registro Nacional de Deudores, que se crea en noviembre, y dice la ley a partir de 6 meses, o sea, el 20 de mayo, partimos hace 10 días con esta legislación, y luego el 20 de julio ya van a poder hacer efectivos los retiros para pagar las pensiones de alimentos a través de los fondos de previsión. Por lo tanto, también mencionar que ese es un buen ejemplo de cómo es posible llegar a acuerdos en el Parlamento para buscar el bien común de nuestra ciudadanía. ¿Hace algún tipo de anuncio? Entendemos que la cuenta es una revisión de lo que se ha hecho desde el momento en que se hace esa cuenta hacia atrás, pero también es posible que de alguna manera de ahí se pueda deducir de que hay algunos adelantos de algo que va a ocurrir, algunos anuncios efectuados por la ministra.
Sí, hay varias cosas que están en carpeta y a propósito de que estamos hablando del Parlamento y de nuestras reformas legales, hay una muy importante, que es avanzar por una legislación que se denomina por una vida libre de violencias, la ley de violencia integral, y que entraría a reemplazar la ley de violencia intrafamiliar, que es una ley que tenemos hoy día que no acoge la diversidad, la diversidad de mujeres por una parte, pero tampoco acoge todas las manifestaciones de violencia que se dan fuera del ámbito familiar en otros espacios. También esta legislación hemos avanzado en el Parlamento, por lo tanto esperamos, ¿cierto?, que este segundo semestre ya podemos tener legislación. Lo importante de esta legislación, en la cual hemos venido trabajando como ministerio, liderado, ¿cierto?, por nuestra ministra Orellana y nuestro Departamento de Reformas Legales, es que además hay algo que no contempla la ley actual, que es muy importante para avanzar. ¿Qué sería? Y es la prevención. La prevención, correcto. Nuestra legislación hoy día, además de no contar con recursos, tiene 0 pesos, es una legislación que no tiene recursos. Esta legislación lo tendría, y además contempla una línea específica de prevención con recursos asociados. Vale decir de que se contempla además la capacitación, por ejemplo, de funcionarios y funcionarias públicas, agentes claves para la atención de la violencia, pero también para prevenir. Que tenemos claridad que si en el mundo ideal atendiéramos a todas las mujeres que viven violencia, sabemos que vienen otras, ¿cierto?, que vienen creciendo con esta forma de entender la sociedad, y que si no hacemos prevención, entonces no terminamos con el problema. Por lo tanto, esperamos, y eso es parte, digamos, de los anuncios, que esperamos tener legislación. Vamos avanzando bastante bien en el Parlamento y esperamos tener una nueva ley por una vida libre de violencias hacia las mujeres, una ley de violencia integral. También la ley contempla un registro único de personas o de mujeres que viven violencia, que es una dificultad que tenemos hoy día, porque cada servicio público tiene sus propios registros, y hoy día eso finalmente lo que hace es dificultar la atención, pero se necesitan recursos para tener un sistema informático que permita estar en línea. Alejandra, una última consulta. Ayer tuvimos nosotros aquí como invitado a través de la vía Zoom al consejero Rodolfo Moncada, que es representante de la provincia antártica de Puerto Williams, quien te hizo una alusión directa. No sé si supiste. No tuve oportunidad ayer de ver los medios. Él desmintió, te habría desmentido por declaraciones que tú hiciste en la prensa, en el sentido de que se habría tomado la decisión a propósito de una licitación que se ganó una empresa consultora para hacer unas capacitaciones en Puerto Williams por temas de género, porque esto se suscitó a partir de un conflicto que se generó al interior del Consejo Regional, que involucró a la consejera Jimena Montaña con el consejero Alejandro Riquelme, y que detonó en que tuvo que nombrarse una comisión de ética. Pero él lo que decía es que lo que tú manifestaste de que se había sacado al consejero Moncada como expositor en temas de género por esa consultora que se había ganado esta licitación, no era efectivo, y que él nunca participó de esta capacitación, y que se había nombrado a otro profesional, y que ese profesional estaba muy afectado porque se había hablado mal de él, y que había habido una situación ahí de afectación particular. ¿Desconocías tú la situación? Yo te la estoy tratando de escribir en forma resumida. Sí, no, la situación completa la desconozco. Lo que no conocí es lo que se manifestó ayer, pues no tuve oportunidad de verlo. De fondo. Dice que lo que tú dijiste no es real, así lo dijo. No, pero sí, no es tan precisa, digamos, la información entregada, porque lo que se hace finalmente es, en un acuerdo además con la consultora, es de que este relator en específico, que incluso en las declaraciones, por eso nadie puede sentirse directamente afectado, es que es cambiado en los módulos que él va a desarrollar. Entonces
el otro relator... Nos estamos refiriendo al consejero Alejandro Riquelme. Exacto, pero de algunos módulos. ¿Ya? Y es eso, en coordinación, ¿cierto?, con la consultora, es que se cambia ese relator. Sin embargo, en Puerto Williams hay que decir de que el relator que estaba hasta ese momento no era este relator, sino que se cambia porque es en el último, porque el calendario, hay que decirlo, el calendario de las capacitaciones, que eran en todas las provincias, es distinto. Entonces, en Punta Arenas, en donde ya había partido esa relatoría, es que se ve directamente, digamos, cambiado inmediatamente. Sin embargo, en Williams eso iba a ocurrir en el último proceso. Por lo tanto, hay que decir, además, para tranquilidad de toda la ciudadanía y de quienes participaron de estas capacitaciones, que resguardamos de que éstas se lleven a cabo de comienzo a final, y solamente es el módulo en que está el relator mencionado, pero no se saca, es el que se cambia. ¿No se saca el relator por la presión que ejercieron algunos grupos feministas, por ejemplo? Es tomado en cuenta, por supuesto que es tomado en cuenta, porque lo que se conversó justamente también con la consultora es que para beneficio de las mujeres que están siendo beneficiadas porque de estos talleres, estaba siendo denostado justamente por grupos por mujeres y por la propia Jimena, como que había habido una agresión verbal en contra de una consejera regional. Entonces, para que no se vean afectados los cursos y las mujeres que están siendo beneficiadas, y se lleve esto con el proceso que se requiere, con toda tranquilidad, con toda la calma. La capacitación se hizo. Normal, pero se retira este relator. Por unos módulos, porque insisto, no es toda la capacitación la que desarrollaba este consultor. De hecho fue cambiado, o sea, a eso vamos, más allá de que y eso no lo cambiamos nosotros, lo cambia la propia empresa, que la consultora, que además es la que contrata no solamente a ese relator, sino que a varios relatores. Bueno, esa parte de ayer, por ejemplo, no la dijo el consejero Moncaga, pues. Porque por eso hago la aclaración. Se da internamente, no es que ustedes lo hayan sacado. No, por supuesto, no. Sino que acá hay un acuerdo, ¿cierto?, con la consultora que tiene a cargo los cursos, justamente porque tanto a ellos como a nosotros, a nuestro servicio Cernamec, le interesa que estos cursos se lleven a cabo con la mayor tranquilidad posible para las mujeres beneficiarias de aquello, y eso se llevó a cabo afortunadamente. Y hay que garantizar además que expositores en temas tan sensibles no tengan este tipo de acusaciones también. Es un tema que naturalmente hay que velar por eso hay que tomarlo, es un antecedente más, obviamente, y que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, y que, por cierto, un acuerdo, ¿cierto?, y la consultora, quien es que contrata, es la que finalmente toma esa decisión. Y la posibilidad de un cambio también está eventualmente en que ustedes como contratantes puedan ejercer justamente esa atribución. O sea, lo que pasa es que acá hay que entender de que hay una contratación que es un paquete completo, ¿cierto? Que son los contenidos, con los módulos y con los relatores, y que hasta ese momento no habíamos tenido dificultad, a lo menos expresa formalmente, pero sí hay algunas molestias que es complejo, además, poder hablarlo ahora en público, ¿no? Por supuesto. Por resguardar, ¿cierto?, a las personas que nos informan. Nosotros tenemos además esa facultad de acuerdo a ley. Perfecto. Se haya aclarado, no podíamos no preguntar. Sí, te agradezco mucho la oportunidad, porque no tuve la oportunidad de escuchar ayer, estuvimos en actividad todo el día, fue complejo escuchar los medios. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, te vamos a hacer llegar la grabación para que la tengas. Muchas gracias. Ya estamos en la hora, Alejandro, tenemos que despedirnos. Hasta un yo agradezco muchísimo a Radio Polar, a tu programa, por la oportunidad que nos dan siempre de poder tener informada a la comunidad. Contarles que nuestra cuenta pública va a estar
en nuestras plataformas para que puedan leerla, conocerla con mayor detalle. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Alejandra Ruiz compartiendo con nosotros, la secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, que además, siempre nos explicaba ella, no es lo mismo que el servicio depende de la secretaría. Un abrazo para quienes trabajan en el servicio. Muchas gracias. En especial para Susana, Carlita y Manuel. Es que fueron tus compañeros de trabajo, por cierto, ¿cierto? Porque son los históricos, además. Sí, pues están a poquitos años de haberse creado el a servicio. Todo el equipo, un abrazo, por supuesto, pero en particular a ellos, porque tenemos un especial afecto. Será transmitido. Ya, gracias, Alejandra. Y a las 11, estamos después de las 11 con Aquí Hidrógeno Verde, no se olviden. En Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales, con el auspicio de Tiendas Jordan, estamos presentando Buenos Días, Región.